Sábado 1 de diciembre del 2012. Asunto: UUC 2425. 4 horas 51 minutos. Rafael Mishovlan, un búlgaro de Sofía, dice que la felicidad ha de construirse, no consumirse. Y en la historia del cannabis, este hombre es alguien porque en 1964 fue quien, junto con Yechiel Gaoni, logró aislar la molécula del THC en el Instituto Weizmann de Ciencias de Israel. Mishovlan piensa que es ridículo encarcelar a los que fuman porros, pero que mantener leyes estrictas tal vez ayude a la prevención. Y yo sé que jamás hubiera dejado de consumirlo si me hubiera sido posible encontrarlo de venta en las farmacias o en las parafarmacias. A pesar de que cannabis activaba en mí la señal de mátate, a pesar de que cannabis activaba en mí la señal de mátate, esto los expertos, entre comillas, lo sabían, pero nunca les preocupó. Si hoy en día yo, como ciudadana, tuviera que decidir con mi voto cómo nos debería ser posible, mediante referéndums, para las posturas que nos atañen a todos, si quiero que la investigación con el cannabis se liberalice y que el cannabis deje de estar bajo sospecha debido a la política prohibicionista mundial, diría eso sí, pero diría que los investigadores no deben firmar ningún papel asegurando que lo que se estudia no se consume, sino que les sometería a controles no periódicos, sino diarios, como sucede con los deportistas, que da igual que te llames Lance Armstrong y que te hayas hecho con el maillot amarillo en 7 ocasiones, para que no se sientan tentados de engañarnos con su inteligencia de, entre comillas, privilegiados. Mishovlan me explica, en ese momento del 2007, que el consumo cannábico mejoraba el humor, lo cual no es exacto, ya que lo que hace el cannabis es influir sobre el, entre comillas, fenomenológicas humor, sobre la emoción, mismas comillas, a través de los recuerdos, y sobre el, también entre comillas, estado de ánimo, impidiendo la felicidad, porque la felicidad no es un instante, como hemos explicado, que eso es la dicha, y no es el entusiasmo, es una decisión que se toma y una constante. Entonces, lo que provoca la ingesta de THC cuando no deprime tu sistema nervioso es una sensación de euforia, y al descomponer euforia, conocemos que el prefijo eu, bueno, bien, se une a la raíz ferein, soportar. Entonces igual nos parece que soportamos mejor nuestras cargas, pero soportar no es elegir. Igual que necesitar de una sustancia no es libertad. Porque si al menos fuera de los otros, eso sería lo comprensible. Lo lógico es que el experto te diga que el consumo te hará más feliz, porque tal vez el experto no tenga otra cosa que una inflación de lógica, así que si su cerebro se modifica, igual como a mí le beneficia. ¿Y qué es lo que asegura el experto Rafael Maldonado que sucede? ¿Y qué es lo que asegura el experto Rafael Maldonado que sucede? Que en un cerebro de adicto, la actividad de su corte cerebral disminuye, es decir, argumenta demasiado misteriosamente. La capacidad que tiene este individuo para tomar una decisión racional queda mermada por un mecanismo que conocemos. Porque los mecanismos hay que explicarlos si es que verdaderamente se sabe, y dejarse de historias. Luego, Luis quiere que yo ponga bajo sospecha a Heidegger, porque él lo tiene bajo sospecha.
pero yo del pensamiento de nadie nada tengo que sospechar. Para mí el pensamiento de las personas que han pensado no constituye ninguna amenaza. Así que conocer para reconocer y reconocer para saber qué es y cómo es. Porque él me pregunta: ¿y cómo se tienen sentimientos? Tú tienes sentimientos, ya seguro. ¿No te acuerdas cuando primero te sentiste tan estafado por lo que te sucedió con aquel en aquella ocasión? Y luego, hasta que no te vengaste como creías que ibas a vengarte, tu ira no se calmó durante meses. Y entonces esto lo reconoce, pero no ese acto primero de conocer, que quedó excluido en todo momento, porque nunca superó la fase de la cólera. Nunca llegó a experimentarse triste, porque quizá esa persona era quien era, pero nunca tuvo ningún poder emocional sobre él. Así que yo escribo esa cartulina: conocer, en mayúsculas, en azul para reconocer, en rojo, y reconocer en rojo para saber, en mayúsculas, en azul. Y le explico que reconocer, en mayúsculas, siempre es un acto con sangre, caliente entre comillas. Es un acto de la sensibilidad, y que el conocer y el saber son actos puramente racionales, fríos, de la inteligencia. Y eso se lo pego sobre la puerta del armario de los vasos, para que no pueda evitar verlo todos los días. Pero ya mi intento de educación sentimental se detiene ahí, porque invertí todo un año de esfuerzos en esa dirección, y lo único que conseguí ese día del circo fue reconocer que de donde no hay, no se puede sacar. Y yo necia soy cada día menos, pero creo que es porque nací hembra, y la selección natural me ayudó, haciéndome tan selectiva como he llegado a ser, en cuanto el sistema endocrino me dio un respiro. Pero yo no voy a reconocer que exista ningún sistema endocannabinoide endógeno, igual que tengo mi propia manera de entender eso, por lo que ahora se discuten hasta porcentajes en los círculos científicos, que si el valor del genoma, que si la importancia del epigenoma, como si no fueran inseparables. Pues mi binomio de la vida se encuentra en cada una de las células que dieron origen a mi organismo. Y las incalificables bacterias porque escandalosas minutas semestrales sí, pero información contable acerca de la especie que destruye el equilibrio de mi boca no me facilitaron en la consulta del periodoncista un lugar para la diversión a costa del cliente, como parecen entenderlo las empleadas. Y las incalificables bacterias que excavan sus grutas en el periodonto, las encías, con sus espacios interdentales, seguro que eso no soy yo, aunque yo sea su casa. Es decir, son heterogéneas a mí, igual que si estamos una mesa y yo en una habitación, la mesa no soy yo, y yo no soy homogénea con la mesa. Así que si él solo me ve y no sospecha qué me sucede por dentro, y principalmente porque a él jamás le ha sucedido, que va a suponerse cuando nos cruzamos no puede establecer de ningún modo contacto visual conmigo, y porque yo así lo quiera, no, porque control sobre ello ninguno. Un pudor infinito me ha hecho girarme así, y hasta que esa fuerza imperiosa no cese, yo no podré recobrar mi capacidad para pensar con claridad. Pero igual que me sucedía cuando trataba de hablar contigo y luego me sentía idiota, sumamente idiota, porque en todo momento habría sido distinto si hubiéramos establecido un contacto visual. Y si él esto lo sospecha y me detiene y yo lo afronto, quizá entonces incluso las tornas cambien, porque la realidad es que yo tímida no soy, pero en algún momento lo soy infinitamente.